Carlos Loret de Mola. Hace mucho que no veía yo un locutor con tantas ansias, con tantas ganas de triunfo, con tanto sacrificio personal. Incluso estuvo muy enfermo en algunas de sus reseñas que mandaba desde los lugares de conflicto graves. Estuvo muy delicado. Sí. Y ahora se mete a cineasta y resulta que parece que hubo muy buena respuesta de parte del público y hasta protestas sindicales de los maestros. Documental de Panzazo. La cinta de Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola sobre la educación en México fue la más taquillera viernes, sábado y domingo, superando incluso a las que estaban nominadas para el Oscar. Esto dice Cinépolis, ¿no? Y la estuvieron promoviendo muy bien una temporada y sí generaron expectativas porque claramente allí hay una entrevista donde ponen aprietos a la maestra, el Bester. Y a toda la organización sindical a la que le hemos echado, aquí lo dijimos, la culpa de que pues no hay avances significativos y el futuro de un país está sostenido, está teniendo como plataforma la educación de su futura generación. Sí, desde los más altos funcionarios, en este caso sería Secretaría de Educación Pública, hasta la base magisterial, desde luego teniendo de por medio a todo lo que es la organización sindical. Ellos son los responsables de que la educación en México esté, no diría yo que en declive, está en estado de coma. Agónico. Sí. Se me ocurre que los dos Carlos, Rulfo y Loret de Mola, están adquiriendo una especie de compromiso muy grave con este país. Podrían seguir con chapoteando el petróleo, en el petróleo y hacer un trabajo parecido, igual, y seguir hurgando así en las desvergüenzas de este país. Y es que dice Carlos que él pensó hacer un documental para pasarlo en su programa, pero cuando empieza a reunir información para saber por dónde hacer el documental, se da cuenta que las deficiencias educativas no son en el estado de Guerrero o en Oaxaca, sino que hay graves deficiencias educativas en otros sectores. Y después cuando se pone a comparar las cifras oficiales, entre comillas, con las cifras reales de la eficiencia terminal, estamos mal. La eficiencia terminal que tanto se presume en la Secretaría de Educación, que es del 98% a nivel primaria, es una farsa. Y ya no digas la eficiencia terminal de secundaria, bachillerato y universidad, en la que se dan números que en la realidad no tienen nada que ver. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que estamos dejando a una población de jóvenes en un analfabetismo funcional prácticamente. Todos los países que despegan, es por eso que últimamente, ¿no? Los hemos visto que se elevan en todos los sentidos, es porque han afianzado la educación. Sí, y sobre todo están llenando los puestos que va demandando la economía. Y aquí no, que hay un desequilibrio entre lo que se produce en materia de recursos humanos y lo que se necesita, y eso afecta el crecimiento de la economía. Independientemente de que Carlos también menciona en algún momento que le llamaba mucho la atención que los jóvenes a nivel escolar básica tomaran algunos videos con sus celulares. Y esto vino a aumentar su curiosidad. Incluye entrevistas con los niños, incluye tomas de algunos de los niños que fueron incorporadas a este documental, y eso atrajo mucho la atención porque además es crear conciencia en los estudiantes que tienen todo el derecho a exigir lo óptimo, no solo en la presencia y la asistencia regular de los maestros, que era una de las quejas constantes de los alumnos, sino en cuanto a los servicios que el mismo plantel ofrece,
desde las bancas, el aseo y el servicio de los baños. Todo esto él se fue enterando a través de los alumnos, porque yo dudo que un hombre como él haya tenido la posibilidad de estar en una primaria en donde el déficit en los baños, en las bancas y el ausentismo de los maestros es el continuo. Esto ayudó mucho. Y sobre todo que se presenta el deterioro de la presencia del maestro, de su prestancia, de su capacidad de como liderazgo entre los estudiantes y demás. Se presentan ahí maestros que no les importa, maestros que no van arreglados, maestros que... ahí la queja es que se ponen a hablar por teléfono y arreglan sus asuntos en clases delante de todos. Desaliño, falta de aseo personal, todo eso sale y creo que es muy importante. No le puedes exigir a un alumno que viene de condiciones deprivativas del hogar que en un momento tome la referencia a partir del maestro, que en muchos momentos era el ejemplo, era el espejo, era ese espacio del que rompías a lo mejor la monotonía y la deprivación de casa con el modelo del maestro. Bueno, ¿quién perdió aquí participación? ¿La Secretaría de Educación o quién ganó excesivo interés? ¿Poder? Y poder, el sindicato. Sí, definitivo. ¿Quién perdió? La Secretaría de Educación Pública. ¿Quién ganó? El sindicato. Y desde luego la base magisterial está con el sindicato. Quieras o no, quedas incorporado desde que firmas un contrato con la Secretaría de Educación Pública. Donde te toque, pues eso es otra cosa, pero ganó el sindicato. Porque no pasa nada. No importa que sorprendan a un maestro que llega bebido a la escuela. Crudo. No importa que no pasa nada, no le va a pasar nada. Lo más grave que le puede pasar es que lo cambien de escuela a la otra colonia. No importa que en un grupo de 50 niños, 35 no sepan sumar. El que viene enseguida, pues que les enseñe. Porque no va a pasar nada. A ese maestro no se le va a sancionar, no se le van a pedir cuentas. Además, ahora ya ni siquiera tienen la oportunidad de reprobar a un niño que no cumpla los objetivos. Al contrario, tiene que pasarlo a como dé lugar. Y si lo único que sabe es escribir su nombre con faltas de ortografía, no importa, pero que pase. Entonces no hay sanciones, no hay límites que se hayan otorgado por parte de la... ¿Todo eso enseña la película? Y un poquito más. El descuido de las autoridades en cuanto a al desvío de recursos para la adquisición de bienes y servicios para las escuelas, sobre todo para las escuelas que están fuera del DF. A ver, ¿y ya el señor Calderón Hinojosa ya lo vio, el documental? ¿O ya Enrique Peña Nieto lo vio? ¿Ya lo vio doña Josefina Vázquez Mota o López Obrador? No sé, no tengo idea, pero creo que es obligado que lo vean, porque este es el verdadero México en cuanto a su nivel educativo. Están obligados por la crítica que establecen dos jóvenes talentosos que pueden tener esa libertad de denunciarlo, porque tienen la protección de su mismo estatus de periodistas. Están enfrentando todo un sistema, están enfrentando a una mujer muy poderosa, pero él, los dos Carlos y la base y la población, los reprobamos de panzas. Se está convirtiendo Loret de Mola en ¿cómo se llama aquel que documentó y enseñó después lo que había pasado en Columbine? Michael Moore. Y luego se metió con las medicinas, y luego se metió con los alimentos. Y luego con las armas, eso es lo de Columbine. Yo creo que aquí faltaría esa parte donde la Secretaría de Educación se hace sorda. ¿Cuál es ese convenio diabólico que tiene? Pues es que yo no lo puedo llamar de otra manera, Dora. Es un convenio diabólico que tiene con el sindicato. Hace, 3 o 4 o 5 semanas, se dio a conocer que el número de maestros que cobran por supuestamente estar comisionados al sindicato es altísimo, Héctor. Y eso no es más que un convenio diabólico
entre Secretaría de Educación y sindicato. De algo que me consta, en la que era subsecretaría de Cultura, había una delegada sindical que al director general adjunto de Publicaciones y Bibliotecas le fue a ofrecer 30 para usted, 30 para mí. El subdirector, el director adjunto le dijo no, 60 para mí. Y la señora dijo, no sea usted ambicioso. O sea, 30 salarios de 30 maestros inexistentes para ti y 30 para mí. Recogieron los 60, contrataron personal, etcétera. Pero sobre eso, la delegación tenía derecho a 5 comisionados, si no mal recuerdo. Tenía casi 50 comisionados. La asamblea de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se pronunció contra el mensaje y contenido del documental de Panzazo por denigrar al magisterio nacional. ¿Más denigrado? Eso es ser cara dura. Estos no tienen pena, no tienen sentido común ni vocación, para no decirlo tan feo. Denigrar, no calumniar. Pues, de todas maneras, va a haber pleito ahora.